Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea el horario que estén viendo este video. Como cada semana les saluda nuevamente Eric Jorge Matos y Fuentes, un estudiante de odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. En esta oportunidad les voy a presentar un artículo sumamente interesante, el cual se titula Infección odontogénica que progresa a fascitis necrotizante, una aparición clínica inusual. En la introducción, la necrosis del labio se puede observar generalmente en asociación con un traumatismo o un peligro químico, infección, cuerpo extraño y efectos adversos que surgen debido a los rellenos cosméticos utilizados para el labio. El término fascitis necrotizante se utiliza para describir una afección inflamatoria grave, aguda y potencialmente mortal causada por una infección estreptocócica o bacteriana mixta, y que se puede propagar continuamente en los tejidos blandos. El cirujano del ejército confederado Joseph Jones lo describió como gangrena hospitalaria durante la guerra civil, durante la cual el 46% de los 2.642 soldados afectados murieron a causa de sus complicaciones. En 1920, Melanet identificó 20 pacientes en China en los que el estreptococo hemolítico era el único organismo y se denominó gangrena estreptocócica hemolítica, más tarde denominada gangrena de Melanet. Wilson acuñó el término fascitis necrotizante en 1952 y no encontró bacterias patológicas específicas relacionadas con la enfermedad. Se utilizan varios términos para la fascitis necrosante como gangrena estreptocócica, gangrena bacteriana sinérgica progresiva, erisipela necrotizante, fascitis supurativa, gangrena dérmica aguda y gangrena de Fournier. El diagnóstico precoz, el desbridamiento quirúrgico de emergencia y la terapia con antibióticos de amplio espectro son las opciones de tratamiento más eficaces para minimizar la carga bacteriana y la tasa de mortalidad asociados con estas afecciones. Se han notificado casos de fascitis necrosante en la región cervical, pero la probabilidad de una infección odontogénica en connotación con necrosis del labio es una sorpresa absoluta. Las infecciones dentales son la etiología más común de la fascitis necrotizante de la cara y el cuello, seguidas de traumatismo, abscesos periamigdalinos y faringios y osteoradionecrosis. La mayoría de los casos de fascitis necrotizante de origen odontogénico reportados en la literatura son de infección descendente al cuello. Ingresando al caso clínico, se trata de una mujer de 65 años que es vendedora de verduras por ocupación. Se presentó al Departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial de la Facultad de Ciencias Dentales con hinchazón aguda del lado derecho de la cara asociado con dolor severo, fetidolor y fiebre desde hace 2 días. La paciente estaba mal alimentada y tenía un índice de masa corporal bajo, parecía tóxica e inquieta. Ella dio antecedentes de extracción de un segundo molar inferior derecho muy deteriorado hace 3 meses en una clínica local. Después de la extracción desarrolló un dolor intermitente en la misma región. 2 meses y medio después el dolor se volvió severo con exudación de pus de la cavidad 4.7, por lo que visitó un hospital donde le administraron antibiótico y analgésico intravenoso, el Augmentin 1,2 miligramos intravenoso. El dolor no cedió. Continuó visitando el hospital todos los días de forma ambulatoria para recibir antibióticos por vía intravenosa y apareció una inflamación aguda en la parte inferior derecha de la mandíbula. La aspiración con agujas se realizó extraoralmente que no reveló ningún exudado o pus. Como persistió la hinchazón, lo derivaron al departamento para un tratamiento adicional. En el examen extraoral reveló una gran hinchazón que se extendía desde la línea del ala tragal hasta 2 centímetros
por debajo del borde inferior de la mandíbula superior inferiormente. La hinchazón afectó a ambos labios, que parecían edematosos con un aspecto brillante de la piel suprayacente. Había un pequeño punto de punción en la piel en el sitio de la aspiración previa con aguja. El párpado inferior mostró un leve edema y a la palpación la hinchazón era firme. En el examen intraoral reveló una hinchazón difusa desde la línea media hasta la región retromolar. A la palpación era firme y no fluctuante. Hubo exudación de pus observada en la región del segundo molar inferior derecho, que apareció como una cavidad asociada sin cicatriz. Además, el paciente no tenía antecedentes de ninguna reacción farmacológica, picadura de insecto o comorbilidades asociadas. El dolor irradiaba de naturaleza continua y estaba presente a lo largo de la mandíbula. Se realizó tomografía computarizada de haz cónico para evaluar radiográficamente, que mostró erosión del hueso en 47 regiones. En correlación con las características clínicas, el caso fue diagnosticado provisionalmente como osteomielitis aguda de la mandíbula. El paciente recibió antibióticos empíricos, clindamicina de 600 mg intravenoso cada 8 horas, multivitamínicos, AINES, tableta Sporolac con betadine, gárgaras en la boca durante el día 1 y el día 2. En el día 3, el paciente había presentado las mismas características clínicas con reducción del aspecto tóxico. La fiebre había remitido después de 2 días de tratamiento con medicamentos. En el procedimiento realizado, la exploración quirúrgica no arrojó pus y se envió una muestra de sangre y orina para cultivo. En el día 4, la reducción de tamaño y consolidación de la hinchazón extraoral, se notó una pequeña ulceración en la esquina lateral derecha del labio con un ligero aspecto pigmentado de color púrpura parduzco de la piel suprayacente. En el procedimiento realizado, la irrigación intraoral de la cavidad y el sitio de exploración se realizó con enjuague bucal de clorhexidina. En el día 5, formación de costras del labio con hiperpigmentación sobre la cara lateral de la comisura del labio de unos 3 centímetros sin exudación intraoral, se consolidó la hinchazón extraoral. En el procedimiento realizado se prosiguió con la infusión intravenosa de antibióticos y se realizó irrigación con peróxido de hidrógeno. En el día 6, las características de necrosis se notaron sobre el labio inferior. La hiperpigmentación fue prominente y se observaron hallazgos similares en el labio superior. En el procedimiento realizado, el informe de cultivo y sensibilidad del desbridamiento alveolar realizado al tercer día reveló la presencia de Citrobacter freundicq resistente a cefalosporina, ampicilina y amoxicilina con ácido clavulánico. En el día 7, aumento de necrosis y la formación de costras del labio inferior. El patrón de diseminación de la periferia al centro se notó y se asoció con dolor. Por vía intraoral, la abertura quirúrgica había cicatrizado satisfactoriamente y no había exudación de pus del alveolo. En el procedimiento realizado para inducir el control de vascularización del tejido, se realizaron múltiples punciones sobre la superficie costrosa del labio, pero no hubo signos de vascularización. Se tomó una parte del tejido necrosado y el esfacelo adyacente para el cultivo y sensibilidad. En el día 8, la formación de costras en los labios aumentaba notablemente y afectaba el labio superior e inferior y cruzaba la línea media. Se observó desprendimiento en la esquina del labio asociado con dolor severo. En el procedimiento realizado se continuó con clindamicina de 600 mg 3 veces al día y se recomendó el apósito en aerosol Oxum sobre los labios con costra. En el día 9, la concentración del volumen del labio inferior fue evidente con tejido necrosado que involucraba el músculo debajo de la mucosa del labio.
En el procedimiento realizado se intentó revascularizar mediante punción del tejido necrosado, pero no hubo sangrado. Los informes de cultivo mostraron una flora oral normal con Candida albicans y se le recomendó al paciente la inyección intravenosa de multivitaminas. En el día 10 hubo separación de este tejido costroso y necrosado del músculo subyacente, y en el procedimiento realizado se reemplazó 600 mg de clindamicina intravenosa por 200 mg de faropenem por vía oral 2 veces al día. En el día 11 se notaron signos de curación junto con el ablandamiento del tejido con costra y el tejido de granulación con sangrado puntiagudo de la superficie. Y en el procedimiento realizado se continuaron los mismos medicamentos. En el día 12 se observaron mejores signos de curación y en el procedimiento realizado se intentó mejorar el contorno con una inyección de matriz de fibrina rica en plaquetas debajo del tejido en el tejido labial restante. Y en el día 13 los tejidos cicatrizaron por completo, pero el defecto del labio inferior estaba presente con una cicatriz hipopigmentada del tejido necrosado. Y en el procedimiento realizado el paciente fue dado de alta. La fascitis necrotizante es una infección rara de los tejidos blandos que afecta principalmente a la fascia superficial y da como resultado un debilitamiento extenso de los tejidos circundantes. Los cambios patológicos de la fascitis necrotizante incluyen trombosis de los vasos sanguíneos, supuración y necrosis de la fascia superficial con grasa subcutánea. Aunque muchos procesos patológicos subyacentes predisponen a los pacientes a la fascitis necrotizante, siempre están presentes 3 factores comunes. El primero, deterioro del sistema inmunológico. Segundo, compromiso de los vasos sanguíneos faciales. Y tercero, la presencia de microorganismos capaces de proliferar dentro de esta zona. La fascitis necrotizante suele propagar de forma agresiva. El plano de propagación de la infección será desde los cortes y se pasa a la zona subcutánea. Generalmente el músculo no se ve afectado. Es una entidad rara, una fascitis necrotizante en la región de los labios, ya que es un área de tremenda vascularización. La arteria labial superior proporciona riego sanguíneo al labio superior con ramas terminales que irrigan al ala nasal y el tabique. La arteria labial inferior proporciona riego sanguíneo al labio inferior y parte del mentón superior. Debido a los bordes anatómicos, la infección se propaga a lo largo de los planos faciales. Durante la fase inicial, la fascitis necrotizante puede confundirse con la celulitis, pero se justifica un diagnóstico rápido. La necrosis de los labios es el resultado de la trombosis de los vasos entre el tejido subcutáneo y el músculo, donde hay menos resistencia a la propagación de la infección. En 1979, Fischer describió 7 parámetros diagnósticos. Necrosis facial extensa que afecta la piel suprayacente, afectación séptica sistémica con estado mental reducido, ausencia de infección muscular primaria, ausencia de infección por Clostridium, ausencia de oclusión vascular y finalmente infiltración de leucocitos con necrosis facial focal y microtrombosis como hallazgo histológico. En las primeras etapas de la fascitis necrotizante pueden parecerse a la celulitis odontogénica o un absceso. En los primeros signos, la piel suele ser tónica y enrojecida. Hiperestesia y la anestesia se pueden manifestar tocando lo que se observó a partir de los síntomas locales, que generalmente progresan rápidamente los signos patognomónicos con manchas oscuras y violáceas con bordes mal definidos. En el caso, el paciente presentó signos agudos de infección en la cara, había necrosis de la piel suprayacente. Inicialmente no hubo infección muscular primaria, pero finalmente la necrosis
invadió el músculo, faltaba una infección por Clostridium y también había necrosis facial focal y microtrombosis de los vasos pertenecientes a esa zona que cumplen los criterios para el diagnóstico de fascitis necrotizante. Había una decoloración violácea en el lado derecho que cubría la piel en la comisura de la boca. Sin embargo, la coloración de la piel morada oscura y necrosis de la piel son signos de una etapa tardía de la enfermedad. Se comenzó con la terapia empírica como paciente se presentó con una condición tóxica. El tratamiento incluyó la reanimación con líquidos junto con antibióticos y analgésicos intravenosos con infusión de multivitamínicos. La terapia de combinación de penicilina con metronidazol o clindamicina, cefalosporina de tercera generación con metronidazol o clindamicina, o única cobertura antibiótica con fármacos betalactámicos de amplio espectro, como impenin, que cubrirían el espectro microbiano de la fascitis necrotizante. La terapia con antibióticos debe continuarse sobre la base del cultivo microbiológico y los resultados de las pruebas de sensibilidad a los antibióticos. El cultivo y la sensibilidad nos llevarán a tener una idea clara de qué antibióticos deben administrarse. Sorprendentemente, los análisis de sangre y orina no revelaron ningún rastro de infección en el caso. Por lo tanto, la infección sistémica fue negativa según el informe de análisis de sangre y de orina. La fascitis necrotizante es una infección polimicrobiana y con menor frecuencia monomicrobiana. Inicialmente se creyó que los microorganismos aeróbicos, en particular los estreptococos beta hemolíticos del grupo A y los estafilococos, se consideraban los agentes causantes de la fascitis necrotizante. Más tarde se demostró que son anaeróbicos estrictos que jugaron un papel muy importante en la representación de una infección mixta o sinérgica. En el presente caso se realizó el cultivo y la sensibilidad que revelaron Citrobacter fluendi, que era sensible a la gentaminicina, y la sensibilidad antimicrobiana se evaluó mediante el método de difusión del disco de Kirby-Bauer modificado. Otros organismos que se identificaron como microflora normalmente de la cavidad oral con especies de estafilococos y estreptococos junto con Candida albicans. El Citrobacter fluendi es un gran negativo aeróbico bacilo. Su hábitat incluye el medio ambiente, suelo, aguas residuales, alimentos, animales y el tracto intestinal de animales y humanos. Como patógeno oportunista, el Citrobacter fluendi es responsable de varias infecciones oportunistas importantes. Se sabe que es la causa de una variedad de infecciones nosocomiales del tracto respiratorio, el tracto urinario, la sangre y varios otros sitios normalmente estériles en los pacientes. Una enfermedad mortal con la que se ha asociado el Citrobacter fluendi es la meningitis neonatal. El Citrobacter fluendi muestra diferente susceptibilidad a los antibióticos, por lo que generalmente la terapia inicial no tiene éxito. Se ha informado de un caso de fascitis necrotizante y osteomielitis del pie causada por el Citrobacter fluendi asociado con la exposición a animales marinos. Los aislados de Citrobacter fluendi en este informe indica que son susceptibles a los carbapenémicos, que tienen una excelente actividad contra ellos. En el presente caso se administró carbapenem, que resultó en la regresión de la enfermedad. Sin embargo, el Citrobacter fluendi no se ha informado como un organismo en la piel o en la flora oral normalmente humana, pero se ha informado como una bacteria que se observa en algunas especies de la flora oral de las serpientes. No ha habido informes de infecciones orales asociados con Citrobacter fluendi que resulten en fascitis necrotizante.
En conclusión, hay un aumento en la aparición de infecciones que no responden a los antibióticos empíricos comúnmente utilizados debido a la resistencia de los microorganismos. Por lo tanto, es prudente monitorear de cerca a los pacientes e instituir un cultivo inmediato y pruebas de sensibilidad a antibióticos específicos para limitar la propagación de la infección a los tejidos blandos.